RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 11 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Intensas lluvias causaron inundaciones en varias zonas de Venezuela. El temporal, y esto lo tomo de Infobae, causó las crecidas de ríos, el desbordamiento de lagunas, anegaciones de viviendas e inundaciones de carreteras en varios puntos de la capital venezolana y varios estados del país. Esto lo agregamos nosotros. Las lluvias registradas en las últimas horas en Venezuela han causado inundaciones en varias comunidades de Caracas, el estado Barinas y otras zonas de Venezuela sin víctimas mortales hasta el momento, informaron este miércoles algunas autoridades. Y efectivamente una de las zonas más afectadas fue la región de Barinas, más de 280 familias y 6 damnificadas producto del desborde del río Socopó. La contingencia, esto lo tomo de Crónica 1, por el desbordamiento del río Socopó, se mantiene ante las fuertes fluctuaciones climáticas, urge atender socavamiento del muro de contención y deforestación de la zona. Un aproximado de 280 familias afectadas, 6 damnificadas y 55 personas de ellas en albergues. Es el reporte del día luego de las fuertes lluvias acaecidas en las cabeceras del río Socopó. Y francamente impactantes las imágenes sobre el impacto de las lluvias en nuestro país. En el caso concreto de Caracas, quedó en evidencia la situación de los drenajes en el área metropolitana. Por cierto, a propósito de ¿saben ustedes el mensaje de Nicolás Maduro exigiendo la devolución del avión venezolano-iraní incautado en Argentina? Ha habido toda clase de reacciones por este video, un video perturbador, como ha dicho la prensa argentina, donde el régimen de Nicolás Maduro pone en duda la veracidad del atentado de la AMIA. Ustedes recordarán, uno de los peores atentados terroristas en América Latina y en Argentina sin duda. Ellos publicaron un video hablando de un supuesto falso positivo. Ha habido reacciones. El Centro Simón Wiesenthal condenó, esto lo tomó de Infobae, las declaraciones de Nicolás Maduro sobre el atentado terrorista a la AMIA. Las declaraciones del régimen chavista se dieron en un contexto en el que lanzaron una campaña para exigir al gobierno de Alberto Fernández que devuelva el avión venezolano-iraní investigado por la justicia argentina. Uno de los demandantes, en este caso, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, repudió al régimen de Nicolás Maduro por calificar de falso positivo el atentado. El organismo, lo tomo también de Infobae, le reclamó a la Cancillería Argentina que haga lo mismo y que exija las explicaciones correspondientes sobre los dichos que relativizan el ataque ocurrido en 1994 y que dejó 85 víctimas y más de 300 heridos. Un horror, la verdad, esto lo decimos a título personal. Vamos a hablar ampliamente de estos temas durante la mañana de hoy. Los bienes en el exterior, incluyendo este avión que está sancionado, saben ustedes, investigado por la tripulación y, por lo ocurrido en distintos países de América Latina. Sobre otro de los bienes incautados, otro de los bienes que está en discusión, en litigio, digamos,
Me refiero a la empresa Monómeros. También hay novedades. Super Sociedades de Colombia levantó el grado de control a Monómeros. El espectador de Colombia dice que implica la compañía de fertilizantes e insumos agrícolas se encontraba bajo el máximo nivel de vigilancia por parte de esta entidad desde 2021, cuando fue intervenida por su riesgo a quedar insolvente. La empresa de origen venezolano ha estado en el centro de una disputa política y judicial entre Colombia y Venezuela. De esto vamos a hablar. Le preguntaron al nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y él en principio descartó encuentro con Nicolás Maduro. Y sobre Monómeros dijo textualmente que es un tema complejo, debido a que es una empresa afectada casi, decía él, quebrada, y hay que ver técnicamente las formas jurídicas, el sistema de sanciones. Todo eso es difícil. Tenemos a la diputada Ainhoa Hernández, diputada de 20 Venezuela. Con ella vamos a hablar de estos temas y otros. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo desde Yaracuy y mi solidaridad plena con las familias víctimas de las inundaciones, pero también con las familias, María Alejandra, víctimas del caos eléctrico, de la falta de gas, de la falta de transporte, de la ausencia de servicio de salud, también de la falta de conexión del sistema de pago. Yaracuy está totalmente colapsado y por supuesto no puedo dejar de solidarizarme con los migrantes venezolanos que pierden la vida al cruzar por las selvas de Darién y otras localidades, y también por supuesto con las víctimas de la UNAPRE, que el Estado sinvergüenza pretende mellar la dignidad de los educadores, María Alejandra. Dicho esto, diputada, mucho interés en conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con los bienes de Venezuela en el extranjero. Yo le pedí un primer comentario sobre el tema de Monómeros, que ustedes han discutido en la Asamblea Nacional Legítima, la de 2015. Hay un informe donde establecen, de hecho, responsabilidad política contra algunos de sus gerentes. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre el destino de esta corporación? La escuchamos. Bueno, lo primero, reconocer y decir claramente que Monómeros es un bien propiedad de la nación venezolana y no de un sector u otro político, y mucho menos de Colombia. Eso es lo que quiero dejar claro. De manera que la lucha que se da por Monómeros no es para la defensa del régimen de Nicolás Maduro, no es para la defensa de, lamentablemente, un grupo de la oposición venezolana, o que se llamó a sí mismo de la oposición venezolana, que le puso las manos a Monómeros y que no rindió cuentas, y que cada vez que pretendía hacerlo lo hacía por mecanismos que dejaban más dudas, de manera que la expectativa es que los responsables de haber quebrado a Monómeros, si es así realmente como está, porque debemos reconocer que las cifras y los números que hemos manejado son las que les convienen a las directivas entrantes y salientes, pues la expectativa es que se haga justicia y que Monómeros esté bien cuidada, bien resguardada y en manos de sus legítimos dueños, que es Venezuela, en este caso los venezolanos. De mi parte, no establezco una responsabilidad por una sola persona, como sí se ha hecho en el informe de Contraloría, que lo respaldo en casi su totalidad, pero que digo que hay un faltante. Recordemos que Monómeros entró en manejos oscuros desde su primera directiva, y no porque algunos de ellos hayan renunciado se excusan de tener responsabilidad en la misma. Entonces la expectativa, María Alejandra, no es otra de que se haga justicia y de que se rindan cuenta y que los responsables respondan donde tienen que hacerlo por el daño que le han causado al Estado venezolano. Ahora, tomando en consideración lo que está ocurriendo y esta diatriba política sobre el destino de la corporación, luego del inicio, la instalación del gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿cuál es su expectativa en lo personal? El Contralor especial designado por el gobierno interino, Enrique Sánchez Falcón, decía en una intervención ante la Comisión de Contraloría que él prácticamente daba por perdida esa empresa. ¿Qué opina usted, diputada? La escuchamos. Bueno, por supuesto que esa es una información, una noticia muy infausta, aunque reconozco el nivel de conocimiento sobre la temática que pueda manejar el procurador, pero solamente lamento que esas voces, que si bien es cierto, pudieron haber sido fuertes y seguramente constantes desde el principio, no se levantaran con la misma fuerza desde el inicio, porque es que resulta, María Alejandra, que Monómeros no se quebró un día. En Monómeros el G4,
supo de los manejos dudosos que hizo la directiva designado por ellos mismos, y no es de ahora cuando está sonando el caso Monómero que la fracción 16 de julio ha pedido que se cambie la directiva, que se reestructure, que se rindan cuentas. Nosotros tenemos un histórico de aproximadamente 2 años pidiendo que se interviniera Monómero, y el G4 se hizo de la vista gorda, pero también el gobierno interino, que quiso funcionar como un gobierno colegiado y que no fue capaz de tomar con entereza acciones que hoy, cuando la empresa está quebrada, sí quiere tomar. De manera que si el procurador da por perdida la empresa Monómero, pues yo digo que esa pérdida es responsabilidad de la directiva que designó el G4 y del gobierno interino, y también ellos entonces tendrán que responder por lo que pasó hoy con Monómero. Claro, él dice, o mejor dicho, aseguró que era pesimista por el reconocimiento de Gustavo Petro a Maduro. Y bueno, lo que esto podría significar con relación a la empresa. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Sí, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, es que un manejo doloso de las empresas, de los bienes del Estado, ha puesto en manos de un Petro amigo, cliente del socialismo, su máxima expresión y su cara más renovada, su nueva fachada, la posibilidad de que arremeta en contra de una legitimidad que pudo haber tenido el gobierno interino al tomar pues Monómeros como bien le correspondía por ser el presidente encargado de Venezuela. Pero este manejo lamentablemente ha puesto en situación de, ¿por qué no llamarlo de esta manera, María Alejandra?, de indefensión, como un diputado venezolano, como un ciudadano venezolano defiende una empresa en manos de unos señores que hasta última hora se negaron a dar respuestas, que se negaron a tomar acciones para salvar a la empresa, pero que además de esto, a un señor que un órgano de contralor de la Asamblea Nacional le dice que tiene que irse y se agarra con el coroto y dice que no se va de allí. O sea, ¿qué tipo de manejo es esto? ¿Quién lo apoya? ¿Quién apoya al señor Laprea? ¿Por qué acciona como tiene? Por supuesto, al tener todo este desbarajuste, al accionar de esa manera vergonzosa por demás, Gustavo Petro, presidente ahora de Colombia, socialista, amigo de Maduro, tiene muy fácil la posibilidad de echar manos de algo que no le pertenece y terminar de ponérsela al servicio de Nicolás Maduro. Por supuesto, yo también, como dice el procurador Sánchez Falcón, sería muy pesimista, porque el triunfo de Gustavo Petro no es otra cosa que el avance del socialismo del siglo XXI, que va de Canadá a Argentina, que pretende hacerse con el poder en toda Latinoamérica, porque recordemos que este es un proyecto de continuidad, y que los socialistas como Gustavo Petro supieron esperar su momento. Ahora pues yo tampoco tengo muy buenas expectativas con lo que ha de venir, no solo con la empresa de Monómero, sino también con las acciones en contra de los venezolanos migrantes, y cuidado, sino también con dejar de resguardar las fronteras, que bien sabemos, por allí es que ha pasado la guerrilla a tierras venezolanas, que se ha resguardado acá, guerrilla de la cual yo no sé cuál es la situación ahora, pero que sí sé cuál es la anterior, y es de la cual el señor Petro formaba parte, porque de la guerrilla a la presidencia, ese es la plataforma ahora del socialismo del siglo XXI, narcotraficantes, guerrilleros y pues ladrones de 7 suelas juntos en el foro de Sao Paulo para desangrar a las naciones. La diputada, Monómeros no es el único bien que está en juego ahora mismo, es decir, estamos hablando del destino de Citgo. Nicolás Maduro ha mostrado interés por los $2.000 millones que están en el Banco de Inglaterra. Yo le pediría un comentario, porque esto lo que pone en discusión es el destino, el futuro del gobierno interino de Juan Guaidó, y en general lo que va a ocurrir con esos recursos. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. María Laura, más que el destino del gobierno interino, del G4 y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, me interesa el destino de los venezolanos. Nicolás Maduro siempre va a tener interés en lo que le genere dinero, primero para embolsillárselo y segundo para sostener su sistema de miseria. Y lamentablemente un amplísimo sector del G4 también demostró estar interesado en
en los bienes del Estado para hacer lo mismo y para no rendir cuentas. Recordemos que todavía los venezolanos no sabemos ni siquiera, aunque no es un bien, era un insumo para la ciudadanía venezolana en ocasión de la crisis humanitaria. Todavía no tenemos conocimiento en Venezuela de qué pasó con la ayuda humanitaria, y lo digo con propiedad porque formé parte en la Asamblea Nacional de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, y nunca me dijeron, nunca pude saber, nunca pude obtener información de cuánto era, a cuánto ascendía el monto y los insumos de la ayuda humanitaria, dónde estaban, cómo podíamos verlo, cómo se estaban entregando y cuál era el listado de las ONG en Venezuela que la estaban entregando. Si yo, siendo miembro de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, nunca obtuve esa información, pues imagino que tampoco los ciudadanos venezolanos tenemos información, porque no solo oculta información el régimen de Nicolás Maduro, sino que también oculta información hasta última hora este sistema. Pues entonces para nada me interesa a mí el destino de un gobierno interino que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias, y un gobierno por demás legítimo, porque siendo Maduro un usurpador, le correspondía al gobierno interino proteger los bienes. En este momento dicen que lo están protegiendo cuando otros factores señalan que ya están perdidos. Pues yo prefiero que los proteja otro gobierno, y yo creo que en este momento voy a coincidir con el diputado Omar González cuando señala que mejor están siendo protegidos en Reino Unido, mejor están siendo protegidos los activos fuera del país por gobiernos serios que no le ponen la mano, sino que esperan que en Venezuela retorne la democracia para que puedan ser administrados estos bienes, estos activos en favor de la ciudadanía, y no en favor de grupos políticos que, por cierto, llaman a la unidad, pero se matan por las migajas. Por cierto, tampoco son migajas. Ahora, justamente le iba a decir, estamos hablando de miles de millones de dólares que corren el riesgo de pasar a las manos de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario, es decir, las diatribas políticas entre los factores que en teoría quieren un cambio en nuestro país son más importantes que el destino de esos recursos, que lo que harían es consolidar al régimen de Maduro, diputada. Efectivamente que no sería más importante, María Alejandra, por eso reitero lo que dije, más me preocupa el destino de los recursos que pueden ser utilizados para superar la crisis humanitaria de Venezuela, pero resulta, María Alejandra, que en manos de quienes lo han manejado, que son 4 factores políticos que han nombrado, por cierto, también es una matriz de opinión decir G4, porque yo creo que esto es G4 más plus, es G4 con algunos que otros partidos satélites que le hacen la comparsa. Ellos solamente han decidido en la Asamblea Nacional quiénes ocupan los cargos, gente, por cierto, muy respetable, que le ha gustado en muchos momentos rendir cuenta, pero lamentablemente no todos son así, y son ellos quienes apoyan a esta directiva, que en su momento no pudieron tomar decisiones de sacarlos de los cargos si estaban cometiendo actos impropios, sino que lo protegieron. Entonces, no se trata de que tengamos una diatriba o nos querramos o no, se trata de que no podemos avalar los ciudadanos venezolanos que un gobierno que no esté rindiendo cuenta, que no esté haciendo un manejo asertivo y que esté precisamente condicionando sacar o no una directiva por el miedo, por los respaldos, a quedarse sin el apoyo en la plenaria de un G4, entonces que ponga en bandeja de plata la posibilidad de que por estos manejos poco transparentes Nicolás Maduro tome posesión. Si María Alejandra, si se tratara de un voto, de una unidad, de estar de acuerdo con ellos para salvar los recursos, pues nosotros con todo gusto levantamos la mano. ¿O es que acaso nosotros no votamos y le dimos una oportunidad al gobierno interino? ¿O es que acaso nosotros no votamos una segunda vez cuando hubo un asalto al Alacranato? ¿O es que acaso Pente Venezuela no estuvo al frente el día de que Juan Guaidó tomó la decisión de asumir el gobierno interino de Venezuela? Nosotros hemos respaldado la Asamblea Nacional, hemos respaldado el gobierno interino, pero lo hemos respaldado para la libertad de Venezuela y para la recuperación de bienes que puedan estar al servicio, no para que se oculte información y no para que termine cohabitando con el sistema. Diputada Dinora Hernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Creo que clarísima su posición en relación al tema que nos ocupa. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del destino de los recursos de todos los venezolanos que están en el exterior, recursos y bienes que están en disputa. Nos acompaña a nuestra mesa de debate el diputado Omar González de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un placer estar en tu programa. Pues un gusto conversar con usted. Hace algunos minutos la diputada Inora Hernández lo citaba. Y yo le pedí un comentario y le traslado la misma inquietud que le planteaba a nuestra invitada anterior. Las diferencias políticas entre los factores que en teoría quieren un cambio en nuestro país son más importantes que el destino de estos recursos, diputado. Y lo digo porque el reconocimiento de Nicolás Maduro, podría significar que asumiera el control de miles de millones de dólares que a la larga lo ayudarían a permanecer o a entronizarse en el poder. Lo escuchamos. Desde luego que no. Lo más importante para los venezolanos es precisamente conquistar la libertad y más allá de las diferencias políticas entre grupos y organizaciones. Ahora, en el caso de los activos de Venezuela, es bueno señalar que en manos del régimen de Nicolás Maduro tendría el mismo destino que ha tenido el resto de las riquezas venezolanas. No hace falta ser un avesado analista para comprender que Venezuela ha sido arruinada por la corrupción, el despilfarro, la incapacidad de un régimen que está controlado por organizaciones mafiosas. Y desde luego esto también sería el destino de los activos venezolanos financieros y físicos que hay en el exterior. De manera que si algo hay que cuidarse es que Maduro le ponga la mano a esos activos, porque van a correr el mismo destino que PDVSA, que la siderúrgica, que las plantas de aluminio, que incluso los yacimientos que hay en el territorio, en el subsuelo venezolano. De manera que esto sería la peor desgracia que le puede ocurrir a Venezuela, que Maduro le ponga sus garras a los activos que todavía quedan de Venezuela en el exterior. ¿Y qué están haciendo entonces desde la Asamblea Nacional Legítima o desde la plataforma unitaria, los factores que en teoría quieren un cambio para evitar que eso ocurra, diputado? Bueno, desde luego que todo pasa por un cambio de sistema y un cambio de régimen, ¿no? Y en eso estamos abocados desde hace muchos años en lo que respecta a 20 Venezuela, y yo sé que hay mucha gente decente y mucha gente realmente interesada en que Venezuela no vaya por este despeñadero de ruina. Mira, en este momento acaba de publicarse un informe que más de 10.900.000 venezolanos están subalimentados. Estamos hablando de 1 de cada 3 venezolanos están pasando hambre. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de esto que está sucediendo en Venezuela, este robo descarado que han hecho de los sueldos, de las pensiones, de los fondos de jubilaciones de los trabajadores, bueno, llegue Maduro, entonces ahora le está mandando lo poco que queda en el país a sus compinches de Cuba, en matanza, de manera descarada, y que bueno, que los venezolanos se mueran, pues, ¿no? Esto es lo que hay que cambiar,
y hay que cambiar desde luego de raíz, sacar a Maduro, al régimen y al sistema socialista, que son los responsables de esta tragedia que viven los venezolanos. En eso estamos abocados. Desde luego. Sin embargo, diputado, en tanto eso ocurre, bueno, la comunidad internacional asume posiciones con relación a nuestro país. Está el caso de Monómeros, que lo hemos comentado con nuestra invitada anterior. El reconocimiento de Nicolás Maduro puede significar que la empresa pase a manos otra vez del régimen venezolano, y lo mismo puede ocurrir con otros bienes que están en disputa en el exterior. ¿Qué hacer en relación a este tema? Lo escuchamos. Efectivamente, yo no descarto que eso ocurra, pero por lo pronto a Maduro lo han de nuevo, le han hecho un desplante, un desaire, su propio, digamos, camarada, Gustavo Petro. Ya Maduro tenía la maleta para irse a Colombia, y Padrino López también estaba listo para restablecer las relaciones militares, como ellos llaman. Bueno, y Petro ayer le dio un frenazo. Es que Maduro se ha convertido en un paria, porque es un violador de derechos humanos, es un sátrapa que en el mundo entero es una raya retratarse con Maduro. Y solamente los tiranos más abyectos son los que con los que más o menos tienen relaciones. De hecho, ayer el propio Petro decía que hay que ir por parte, poco a poco. La verdad es que ojalá, diría en ellos, Maduro no insista en ir a Colombia, que es su país de origen, de acuerdo con muchas versiones, porque realmente es un paria para los jefes de Estado del continente. Ahora bien, yo no descarto que Monómeros efectivamente pase a manos del régimen de Maduro. Sin embargo, el propio Petro anunció recientemente que esta empresa estaba casi quebrada, que sería muy difícil recuperarla, cosa que contradice con las versiones que ha dado el actual gerente general de esa empresa, Guillermo Rodríguez Laprea, que dice que están boyantes. La verdad es que esta es una empresa que ha sido saqueada y que hoy en la mañana, dentro de un rato, se va a debatir en la Asamblea Nacional del 2015 el informe de la Comisión de Contraloría. Ahí se han cometido felonías. Incluso es como si personajes y políticos se hubieran puesto de acuerdo para saquear esta empresa. Es un poco el reflejo de lo que de Fuenteovejuna, la célebre obra de teatro del poeta de español, Lope de Vega, que se pusieron Fuenteovejuna todos a unos para saquear no al comendador, sino precisamente a los recursos de Monómeros. Allí se vio que, por ejemplo, este individuo, Laprea, era funcionario de una empresa, Lion Street, que trabajaba, hacía contratos con Monómeros, y resulta que en un giro propuesto por algunos diputados de la Asamblea Nacional, no nombran gerente general y le traspasan a esa misma empresa, Lion Street, todas las atribuciones de Monómeros por 20 años. Es decir, y ahora supimos ayer que habían contratado a una empresa de auditoría, que el presidente es el hijo de Guillermo Rodríguez Laprea. Es decir, ahí hay un amasijo, un mezclote de corrupción, y esto llevó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a exigirle a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y del gobierno encargado, que son sus atribuciones, la destitución inmediata de esa Junta Directiva de Monómeros, que efectivamente, como dice el propio Petro, está casi quebrada, pero no porque no produzca, porque es una empresa petroquímica, y en Colombia la industria agropecuaria es estratégica, es muy importante, sino que sencillamente la saquearon. Y aquí alguien tiene que responder por esas irregularidades que se han cometido. ¿Cuál va a ser la posición, brevemente, que ustedes van a asumir hoy en esta sesión de la Comisión Delegada, donde discuten el informe sobre Monómeros?
allí la fracción 16 de julio en la Comisión de Contraloría tiene a un representante que ha estado votando precisamente porque se establezcan las responsabilidades políticas y administrativas de esa junta directiva y ha solicitado precisamente la destitución. Me refiero al diputado Bessi. Y ya también el diputado José Luis Pirela incluso ha introducido demandas penales contra esa junta directiva. Esa va a ser nuestra posición, que se respete el informe, la recomendación de la Comisión Permanente de Contraloría y no que hagan esa especie de carambola que nombran a otra comisión especial para revisar la comisión el informe de la Comisión de Contraloría. Este jueguito no le hace bien ni al gobierno encargado, ni al país, ni a nadie. Debería hoy acordarse en la Asamblea Nacional ejecutar la recomendación, porque son de pleno derecho justificadas las recomendaciones de la Comisión de Contraloría. Es decir, declarar la responsabilidad de la Junta Directiva actual de Monómeros y proceder a destituirlo de inmediato. Diputado Omar González, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos clarísimo en el planteamiento. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del destino de los bienes de Venezuela en el exterior, y Nicolás Maduro ha iniciado una campaña para tomar el control de empresas que están en disputa en el exterior, y de esa campaña forma parte, los mensajes que ha expresado con relación al avión que está detenido e investigado en Argentina. Él, de hecho, con groserías, hace algunos días exigió el apoyo de movimientos sociales argentinos para recuperar este avión, y ningún mensaje institucional incluso ha puesto en duda la veracidad del terrible atentado de la AMIA, lo cual ha generado el repudio desde Argentina de distintos sectores, a excepción del gobierno. Nos acompaña Elisa Trota, embajadora designada por el gobierno interino en Argentina.
representante de la Plataforma Unitaria en esta nación, conoce perfectamente el tema. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Yo le pedí un primer comentario, la hemos seguido en redes sociales, sobre, en principio, la actitud del régimen de Nicolás Maduro con relación a este tema del avión detenido en Argentina, la decisión de negar incluso la veracidad de uno de los peores atentados sufridos en América Latina y quizás el peor que ha sufrido ese país, y la reacción de la sociedad, además el silencio del gobierno del señor Alberto Fernández. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, como comentabas, hace alrededor de 3-4 días comenzaron este ataque comunicacional con respecto al avión iraní venezolano. Primero fue Diosdado insultando al presidente Fernández, diciendo que seguía órdenes del imperio. Después fue Maduro acusando al gobierno argentino de tener secuestrados al avión como a los pilotos. Después fue Pedro Carreño, y también manejándose con un lenguaje que de verdad, no sé si sorprende, pero porque lamentablemente estamos acostumbrados, pero indigna. Y posteriormente Jorge Rodríguez, además insultando a la fiscal que lleva el caso. Yo creo que esta es una demostración perfecta del autoritarismo criminal que viven los venezolanos. Por un lado, evidentemente, el régimen no soporta la separación de poderes, lo demuestran así, y por el otro lado, además, no entienden ni respetan las investiduras en el caso del presidente Fernández. Pero yo creo que dos de las cosas más graves tiene que ver, por un lado, ellos llamaron a que Argentina, la gente se movilizara para que devolvieran al avión investigado. Digamos, están amenazando desde Venezuela con una revuelta en Argentina para recuperar un avión iraní venezolano. Y segundo, algo que es no solo peligroso, indignante, creo que trasciende cualquier límite de lo que uno se pueda imaginar, hablar del atentado de la AMIA como un falso positivo. Este es un atentado que, como bien decías, es el atentado más grave en toda América antes de las Torres Gemelas. Es un atentado que dejó 85 muertos, más de 300 heridos. Un atentado que hasta el sol de hoy no solo se sigue investigando en la justicia, sino que por supuesto sigue dejando huellas en una sociedad que definitivamente fue marcada por esto, y que ellos hayan impliquen, que digan que fue un autoatentado, que fue un acto simulado, es algo de una gravedad tremenda. Y como tú bien dices, aquí lo que más sorprende, además de todo, es que toda la sociedad argentina se ha pronunciado al respecto, menos el gobierno, cuando la causa AMIA es una causa que desde que lamentablemente sucedió este atentado ha reunido a todos los gobiernos argentinos más allá del color político, especialmente, y debo decir, a los gobiernos kirchneristas, en donde, entre otras cosas, durante esos gobiernos se creó la Fiscalía Especial para la Investigación del Atentado de AMIA, que en su momento dirigía la otra víctima de este atentado, que es el fiscal Alberto Nisman, y en donde los Kirchner tomaron como una bandera nacional el pedido de justicia e incluso el pedido internacional ante la Interpol en relación a los acusados de origen iraní. Entonces, el hecho de que ellos no se hayan pronunciado hasta el momento, ni el presidente, ni la Cancillería, ni el recientemente nombrado y llegado a Caracas embajador argentino, es algo muy, muy grave y que, por supuesto, no deja de llamar la atención en esta conjunción de hechos que cada día yo creo que nos sorprenden más en la región. Ahora mismo Argentina atraviesa una crisis tremenda, producto de lo que está ocurriendo con la economía, las divisiones internas del gobierno. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación, este incidente en particular, tomando en consideración, insisto, las reacciones
de repudio de, bueno, organizaciones israelitas, pero también de los medios de comunicación, de la sociedad toda, ante el mensaje institucional de Nicolás Maduro, negando o calificando como falso positivo el atentado de la AMIA. La escuchamos. Es que mira, María Alejandra, aquí hay tres cosas, digamos. La primera, calificar el atentado como un falso positivo y la gravedad que te comentaba de lo que eso implica. El segundo son los improperios en los que se refieren a las autoridades argentinas. O sea, en cualquier país del mundo, eso lo mínimo que produce es un llamado a consulta del embajador argentino a su país. Y tercero, que están llamando a protestas en un suelo extranjero, digamos, en Argentina. Yo te diría que esto no puede tardar mucho en que haya una reacción del gobierno argentino, así espero que sea, porque si no creo que las consecuencias nuevamente pueden ser cada vez peores en un país que, como tú dices, está atravesando por una crisis económica muy grave, por una crisis social muy compleja, que por supuesto tiene muchísimo que ver con el escenario político, sobre todo interno, de la fuerza gobernante, y en donde este tipo de causas y de casos no pasan por debajo de la mesa, más allá de la situación que se esté viviendo puntualmente en este momento. Ahora, hay hechos concretos, y es que el avión que reclama el régimen de Nicolás Maduro, que por cierto ha puesto como nueva condición para retomar los diálogos en México, está sancionado. Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recientemente pedía a Argentina incautarlo, tomando en consideración, o alegando, mejor dicho, que la nave puede ser confiscada porque violó las leyes de control de exportaciones norteamericanas. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que es eso, digamos, cuando uno se pone a analizar por qué salen con esta narrativa y esta explosión propagandística esta semana, cuando el avión tiene 2 meses en Argentina, y ahora es que la dictadura sale a hablar sobre el avión, es fundamentalmente por 3 razones. La primera, la que tú mencionabas, y que tiene que ver con tener otro argumento para patear las negociaciones en México, ya que el argumento de Alex Saab ha quedado totalmente desgastado. La segunda, porque yo creo que desde Irán y desde todos los países o las autocracias que componen, digamos, ese eje del mal, donde está Rusia, Cuba y Venezuela, así lo solicitan. Y el tercero, porque de alguna manera, María Alejandra, no hay que perder de vista lo que está sucediendo en Venezuela, digamos. Ellos necesitan contrarrestar las protestas que hay en el país, protestas que son de muchísimo peso, por lo que significan, maestro, que no han dejado las calles en día justamente porque le han, digamos, ha sido bochornoso el tratamiento que ha tenido el régimen en relación a sus reivindicaciones. Entonces, digamos, nosotros conocemos muy bien el accionar del régimen y evidentemente detrás de esta respuesta masiva y sorpresiva, por decirlo de alguna manera, creo que se encuentran principalmente estas razones. Permíteme, nuestra invitada, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la investigación. Estamos hablando de una aeronave, que es investigada no solo en Argentina, en Uruguay, en Chile, tomando en consideración, insisto, las sanciones en su contra. Al regreso yo le pedí un comentario después de la publicidad. Ya venimos. A María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del destino de los bienes de Venezuela en el exterior. Esta disputa que le ha dado pie al régimen de Nicolás Maduro para pedir además la devolución del avión venezolano con tripulación iraní detenido en Argentina. Incluso lo ha puesto como condición, como nueva condición para retornar a los diálogos en México. Nos acompaña Lisa Trota, quien conoce perfectamente el tema, designada como embajadora por el gobierno interino en Argentina. Y yo le dejaba una inquietud, porque estamos hablando de una aeronave que es investigada no solo en Argentina. En Uruguay, ellos admitieron en un momento determinado que la inteligencia de ese país lo salvó de un lío tremendo con este avión iraní. Los datos vinculaban a la aeronave de Entrasur y parte de la tripulación con un grupo terrorista pro-iraní Hezbollah. En Chile se creó una comisión para investigar el avión venezolano. En Paraguay también se anunció la apertura de una averiguación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, María Alejandra, yo creo que aquí hay dos puntos que por supuesto están entrelazados, que tienen que ver uno con la aeronave como tal y otro punto con la tripulación. Digamos, este avión es un avión de carga que inicialmente llama la atención porque es un avión que había sido o es propiedad de una subsidiaria de Maham Air, que es una aerolínea iraní que está sancionada por varios países, entre otras cosas por tráfico de armamento, y que actualmente está retenido en Argentina en averiguaciones. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la tripulación, que es una tripulación de 19 personas, una tripulación extremadamente grande, justamente si se tratase realmente de un avión de carga, integrada por venezolanos e iraníes, varios de los cuales tienen sospechas y algunos ya tienen incluso confirmación, como es el caso de Hashemi, que en relación a su vinculación con grupos extremistas o terroristas islámicos, como es la Fuerza Revolucionaria Islámica o las fuerzas Quds. El juez había autorizado a 11 venezolanos y un iraní a abandonar Argentina temporalmente, con algunas restricciones en relación a la investigación judicial, y esto fue apelado por la fiscal que lleva el caso, y bueno, se levantó, digamos, no se les permitió este beneficio, fue suspendido. El juez, ahora nuevamente hay otra apelación, pero en este momento ninguno de los que conforman la tripulación pueden abandonar Argentina, y deberán permanecer en el país mientras continúa la investigación. Aquí nuevamente hay que recordar que entre los tripulantes que sí tenían que quedarse, que no podían salir del país, destacaba justamente Hashemi y el copiloto de apellido Mohammadi, que es el gerente general de operaciones, y dos venezolanos, que uno es el gerente general de operaciones, Víctor Pérez Gómez, y el gerente de finanzas, Mario Arraga Urdaneta. La investigación sigue en curso, constantemente van saliendo pruebas nuevas. Hoy se
conoció a través de un medio argentino de La Nación que encontraron una credencial del copiloto de Maham Air, justamente de esta aerolínea iraní sancionada por colaborar con terrorismo islámico, con lo cual, digamos, esto por el momento, como te digo, no creo que vaya a tener ningún resultado como el que espera el régimen, sino todo lo contrario. Se está cada vez se está encrudeciendo más la investigación, entre otras cosas porque la semana pasada el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la confiscación del avión, alegando que, digamos, la venta no fue hecha legalmente, desde el punto de vista legal, como correspondía. Así que cada vez, como te digo, hay más y más elementos y pruebas que demuestran que, por un lado, el avión no tiene un origen legal, y que, por otro lado, la tripulación tiene muchas cosas a las que responder en relación a su vinculación con el régimen iraní y el verdadero propósito, no solo de la visita a Argentina, sino de los vuelos que venían realizando. Realmente, Elisa Trota, tengo que preguntarle brevemente sobre, digamos, el argumento que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro, o la decisión de colocar como condición, como nueva condición, el regreso de este avión para sentarse en México. ¿Qué interpretación hace usted? Da la impresión, en las primeras de cambio, que no tienen la más mínima intención de retomar esta negociación y, por otra parte, facilitar una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí, yo creo que definitivamente ese es el principal motivo, María Alejandra, porque la dictadura sabe hablar ahora sobre el avión. Digamos, es buscar una excusa más para no sentarse nuevamente en la mesa. Como te decía, el argumento de Alex Saab ha quedado bastante desgastado y necesitan alguna otra excusa para patear las negociaciones. Esto, bueno, creo que, digamos, es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Han sido muchísimos los procesos de negociación que ha pateado la dictadura. Bueno, absolutamente todos los que se han llevado adelante los ha pateado la dictadura, y sobre evidentemente hay una gran expectativa. Está no solo las fuerzas democráticas venezolanas apostando a ello para poder llegar a ciertos acuerdos, sino también la comunidad internacional. Veremos, y yo creo que aquí juega un rol fundamental la presión que se pueda ejercer, no solo desde afuera, por supuesto, la presión internacional que se pueda ejercer en relación a esto, sino, como te decía anteriormente, lo que está sucediendo en Venezuela no es menor, algo que trata de tapar el régimen y que para mucha gente, dada también la falta de libertad de expresión y de medios de comunicación libres en Venezuela, es desconocido, pero las movilizaciones que han llevado adelante los maestros y profesores en relación a lo que están haciendo con sus reivindicaciones laborales. Elisa Trota, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos una vez más, embajadora designada por el gobierno interino, la Asamblea Nacional Legítima en Argentina, expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con los bienes de Venezuela, un argumento que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro para solicitar le regresen este avión investigado en Argentina. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.